se pudo extraer que el promedio de las palabras que podemos decir cada uno de nosotros en un día está entre los 15.000 a 20.000 palabras que podemos decir en un día. Evidentemente nosotros sabemos que las mujeres pueden llegar incluso más y los hombres menos, pero en promedio estamos hablando de que una persona puede decir entre 15.000 a 20.000 palabras. Y la necesidad de poder hablar es algo muy profundo de nosotros los seres humanos. Tenemos la necesidad de hablar, de poder comunicarnos, de poder expresar, de poder contrastar ideas, de poder ordenar pensamientos, de expresar lo que sucedió o algo que nos impactó durante el día. Entonces, tenemos la necesidad de poder hablar. Y Dios, hermanos, nos creó con la capacidad de hablar, pero para hablar y glorificarle a Él. Dios nos creó con la capacidad de poder hablar, pero cuando hablemos es para glorificarle a Él. No obstante, el pecado que mora en nosotros nos hace desviarnos de ese propósito. El propósito de hablar para poder glorificar a Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí la palabra corrompida o si lo quisiéramos traducir, o quisiéramos ir al griego en realidad, a poder ver el significado de la palabra corrompida, tiene que ver con podrida. En aquellos entonces esta palabra se ocupaba cuando habían alimentos que se estaban descomponiendo y obviamente empezaban a podrirse. De manera que el mandato que nosotros encontramos en las Escrituras y que el apóstol Pablo hace referencia en el libro de Efesios es absoluto, a que no salgan de nuestra boca palabras podridas, que no salgan de nuestra boca palabras corrompidas. Y en función de este texto que leímos de Efesios 4:29, y teniendo el promedio de palabras que nosotros podemos decir durante el día, la pregunta sería: ¿cuántas de esas palabras, de ese promedio de palabras que está entre 15.000 y 20.000, salen corrompidas de nuestra boca? ¿Cuántas de esas palabras durante el día, estamos hablando solamente de un día, salen corrompidas de nuestra boca? La verdad que seguramente son más que una de las que salen. Y una de las cosas por las cuales deberíamos nosotros esforzarnos, hermanos, es pensar antes de hablar. Antes que yo diga algo, debemos pensar lo que vamos a decir. La Biblia dice que no debemos precipitarnos al hablar, pero ¿cuántas veces decimos algo y luego pensamos: la verdad es que yo no debía haber dicho eso? O me arrepiento de haber dicho eso. Lo que pasa es que usted ya lo dijo y ya generó un impacto, ya trajo consecuencias. Entonces, nosotros no refrenamos nuestra boca. Las Escrituras señalan expresamente, hermanos, que se dará cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Miren lo que dice en Mateo 12, del versículo 36 al 37. Mas os digo, nuestro Señor Jesucristo dice esto: que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De manera de que no podemos tomar a la ligera lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Y a la luz del libro que estamos ya culminando de los pecados respetables, hoy veremos los pecados que tienen que ver con la lengua, los pecados de la lengua. El autor señala que cualquier forma de hablar que hiera a otra persona
ya sea que estemos hablando de esa persona ausente o con ella, es un pecado de la lengua. Es un pecado de la lengua. Y mi intención, hermanos, es que hoy podamos identificar los pecados de la lengua, nos arrepintamos de que cometamos esos pecados y nos esforcemos en dependencia del Espíritu Santo, para que de nuestra boca salgan palabras de edificación que glorifiquen a Dios. El libro de Proverbios contiene muchas referencias en relación a la lengua. Mire, solamente voy a citar algunas y después en el desarrollo del estudio voy a ir haciendo mención a otros pasajes del libro de Proverbios, pero quiero leer 4 referencias del libro de Proverbios que hacen relación a la lengua. Dice Proverbios 11:9: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 12:18: hay pobres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:4: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y este versículo, hermanos, que es clave, Proverbios 18:29: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El pastor John MacArthur enumera adjetivos que las escrituras utilizan para poder referirse a la lengua, y él hace enumeración. Dice que la lengua es malvada, engañosa, perversa, inmunda, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y estos son solamente algunos epítetos que hacen las escrituras en relación a la lengua. Y el pasaje por excelencia que nosotros tenemos para poder visualizar el poder de la lengua está en el libro de Santiago. Mire, vaya conmigo a Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Y lo voy a leer desde el versículo 1 al 12. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que la gobierna, porque el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El llamado del apóstol Pablo es que es incongruente, es contradictorio que desde una misma boca procedan bendiciones y maldiciones. Y él lo dice, esto no debe ser así, no debe ser así. Y debemos reconocer que caemos, hermanos, en estos pecados de la lengua. ¿Y cuáles son estos pecados? Bueno, el autor del libro Los pecados respetables que estamos estudiando dice de que los pecados de la lengua es el chisme, el sarcasmo, la crítica y las palabras ásperas son pecados de la lengua y que deben ser erradicados de nuestra boca, hermanos. Deben ser erradicados de nuestra boca. Mire, veamos en primer lugar el pecado del chisme. El pecado del chisme. El chisme, hermano, es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea esta falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren de algo. ¿Escuchó bien eso? Cuando no hay razón alguna, ya sea algo que sea verdadero o que sea falso, pero si yo no tengo ninguna razón, ni he sido autorizado para poder llevar un comentario o algo que yo sé, eso es dañino, eso es algo pecaminoso delante de los ojos de Dios. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes, escuche bien, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda. El chisme, o el chismoso o chismosa, revela información innecesaria que puede dañar la reputación de otro. Que puede dañar la reputación de otro. Eso es lo que busca el chisme, poder dañar la reputación de otro. Recuerde que el chisme puede ser algo de verdad, como puede ser algo falso. Pero si yo lo estoy divulgando, estoy dañando la reputación, en este caso, de mi prójimo. Incluso estoy faltando al mandamiento que nos llama a poder amar a nuestro prójimo, a no mentir. De manera de que cuando nosotros caemos y chismoseamos, estamos pecando ante los ojos de Dios. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Aparta al amigo. O sea, si una persona o dentro de un círculo de amistad, yo sé algo de alguien y no he sido autorizado para poder decirlo, quizás me contaron algo para poder confidenciar, porque confiaban en mí, pero si yo voy y lo divulgo, estoy pecando ante Dios, pero también como consecuencia estoy alejando a mi amigo. Puedo perder una amistad por caer en un chisme. Puedo perder la amistad por poder divulgar algo que no debía haber dicho, algo que yo no estaba autorizado a poder decir. Lamentablemente, hermanos, el chismoso necesita divulgar. Necesita divulgar. Es como una incontinencia, necesita poder decirlo, necesita poder divulgar lo que sabe. Aquello que no ha sido autorizado para poder decirlo, él quiere decirlo. Y existe una frase que el chismoso ocupa para que las demás personas puedan caer junto con él en poder pecar. Y esa frase es, ¿supiste la última? Eso, queridos hermanos, genera un interés en la otra persona de poder saber lo que le van a contar y que es un chisme. Y eso es pecado.
Y eso es pecado. ¿O acaso alguna vez usted no ha escuchado esa frase, famosa frase, ¿supiste la última? ¿Cuál es el objetivo de esa frase? Sino poder contar algo, escuche bien, que puede ser verdad o no, pero algo que yo no soy autorizado para contar. Y esa frase como que genera algo en nuestros oídos. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La Biblia describe que el chisme es como un bocado suave, porque quien lo recepciona y quien también está emitiendo un chisme está cayendo en el pecado de ser chismoso, y aquel que está recepcionando ese pecado es como un bocado. Es como un bocado, es algo que es agradable en ese momento poder escuchar. Hermanos, no nos engañemos. ¿Acaso nosotros no hemos muchas veces caído en poder disfrutar un chisme? O muchas veces hemos escuchado algo y que eso nos produce quizás hasta contentamiento de poder escuchar algo que nosotros no sabemos. Eso es como un bocado suave, por eso la Escritura dice que es un bocado suave. Pero este bocado, hermanos, está envenenado, porque tanto el que dice el chisme como quien lo escucha están pecando ante Dios, y es un pecado de la lengua. Mire, Salmo 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?, dice el salmista. Y en el versículo 3, un versículo más o dos versículos más arriba, dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquellos que no calumnian. Aquellos que no hacen mal a su prójimo y no, escuche bien, y no admiten reproche alguno contra su vecino. Y esto tiene que ver, mis queridos hermanos, que cuando yo soy tentado a poder escuchar un chisme, es poder retirarme y no escucharlo. Yo tengo esa opción de poder no escuchar un chisme, porque si yo lo escucho, estoy pecando con aquel que también está emitiendo el chisme. De manera de que nosotros debemos reconocer que muchas veces caemos en el pecado del chisme. Cuando una persona dice un chisme, está robando la reputación de su prójimo al contar algo que nadie lo autorizó. Absolutamente nadie lo autorizó. Está trayendo mal contra nuestro prójimo. Eso es un pecado, hermanos. Mire, veamos ahora el pecado de poder calumniar. El pecado de poder calumniar. Bueno, la calumnia es tan grave que en nuestro país Chile, en nuestra legislación lo penaliza y se califican tanto la injuria como la calumnia como delitos contra el honor de otra persona. O sea, alguien puede llegar a tribunales y puede demandar a otra persona porque lo está injuriando. O sea, es tan grave que incluso en el mundo, ¿cierto?, fuera de la cosmovisión cristiana, la legislación establece y resguarda el honor de otra persona. Y por lo tanto en nuestro país es penalizado. Y su marco legal se describe en los artículos 205 y al 216 del Código Penal. Y las penas por poder ser condenado por injurias hacia otra persona pueden ir desde multas en unidades tributarias, que son de 6 a 12 meses, hasta quedar privado de libertad, en casos tipificados como grave de acuerdo al juez que pueda tomar el caso. O sea, es algo grave. El poder calumniar es algo grave, que aún nuestra legislación, que nosotros no podríamos decir que busca poder honrar a Dios o a glorificar a Dios, nuestra legislación
hecha por hombres quizás impíos, resguarda el tema de las calumnias. Y muchas veces nosotros, ante la real constitución que tenemos, que es la constitución de Dios, de sus mandamientos, nosotros nos damos la libertad de poder calumniar y poder caer en el pecado de la calumnia. El autor del libro de los pecados respetables realiza la siguiente pregunta: ¿calumnian los cristianos? Esa es la pregunta que le hace. ¿Calumnian los cristianos? Y la respuesta es sí. Sí, calumnian los cristianos. Y calumniamos, hermanos, calumniamos cuando a alguien, cuando le atribuimos propósitos malévolos, aunque no conocemos lo que hay en el corazón o las circunstancias particulares que vive. Lo hacemos cuando decimos así libremente que otro creyente no está comprometido o por solo no practicar las disciplinas espirituales que nosotros practicamos. O muchas veces calumniamos cuando nosotros libremente decimos que alguien no está comprometido porque no se involucra en las mismas actividades, sin conocer quizás cuál es el contexto, cuáles son las cosas que está pasando. Nosotros libremente nos atrevimos a poder calumniar, aplicándole algo negativo a nuestro comentario cuando alguien quizás no está participando, no está siendo comprometido, sin saber realmente lo que está pasando en su vida. Y podemos caer en el pecado de la calumnia. Calumniar es mentir de manera malintencionada. Y Dios odia la mentira. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermanos, Dios es el autor de la verdad. Y cualquier falsedad es contrario a la naturaleza de Dios. Por tanto, repugnante para Dios es que nosotros mintamos, porque Él es verdad. Él es verdad. Entonces es repugnante que nosotros mintamos. Tanto la calumnia como el chisme es malo, y las Escrituras a menudo condenan este pecado, hermanos. Las Escrituras condenan este pecado. Lo que está detrás de una calumnia es obtener muchas veces una ventaja por medio de mentiras. Es obtener ventaja por medio de mentiras. Y debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado. Porque estos pecados se dan, como en la pregunta que hacía el autor, si es que los cristianos calumnian, era que sí. Por lo tanto, estos pecados se dan a la interior de congregaciones como la nuestra. Y debemos tener cuidado con eso. Cuidado con poder calumniar a otro hermano. Y esto puede traer mucho daño a la congregación. Mucho daño a la congregación. Hermanos, creo que el pastor lo decía, no recuerdo si fue este jueves o fue tiempo atrás, que hay jóvenes que no van a la iglesia porque en su casa se ha convertido en un círculo en donde hablan mal de otros hermanos. Donde hablan mal de hermanos que participan en la iglesia. Y eso es chismosear, eso es calumniar. Imagínense el daño que puede provocar el poder calumniar, muchas veces fuera de la congregación, en las casas, donde nuestros hijos están expuestos muchos de aquellas conversaciones. No es algo dañino. Tiene daños colaterales el poder calumniar. Entonces, cuidado, hermano. Cuidado. Ojo con poder decir a veces cosas que nos vamos a arrepentir. Pensemos antes de actuar para no caer en los pecados de la calumnia. Veamos otro pecado que tiene que ver con el pecado de hablar de más. El pecado de la lengua de hablar de más. Hermanos, caemos en hablar más de la cuenta, quizás a veces no con el afán de poder difamar a otra persona,
pero lo hacemos porque no somos sabios cuando hablamos y podemos dañar a los demás. Cuando hablamos más de la cuenta, más de lo que yo quiero decir y le coloco más, estoy hablando más de la cuenta. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Muchos que hablan de más se excusan en decir, bueno, es que yo soy directo, yo digo las cosas directas, así soy yo, pero eso es un pecado. Es un pecado hablar de más. Es un pecado poder muchas veces estar frente en una conversación y poder más de la cuenta. Y eso muestra y evidencia que no tenemos control de nuestra lengua. Y es que nuestra lengua es la que nos domina. Es nuestra lengua en la que nos domina. Hermanos, este es un pecado. Por más que una persona sea necesario que le digan las verdades, si tus palabras no van a ser de bendición, no las digas. Así de simple. Si tus palabras no van a ser de bendición, no van a ser de edificación para la vida de tu hermano o tu hermana dentro de la congregación, entonces refrena tu boca, no las digas. Ten sabiduría para poder decir las cosas. Calla y pide dirección a Dios, que es lo que debemos hacer. Proverbio nuevamente 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Escuchó eso? El que guarda su boca, guarda su alma. Imagínense la relación que tiene el que cuando yo refreno mi boca, guardo mi alma. Guardo mi alma. Mas el que mucho abre sus labios tiene calamidad. De manera que nosotros no podemos libremente dejar que nuestra lengua domine todo nuestro cuerpo. Y debemos refrenar nosotros nuestra lengua. Otro pecado que nosotros vemos y que el libro de los pecados respetables menciona el autor, es el pecado que tiene que ver con criticar a los demás. Criticar a los demás. Criticar, hermanos, es la acción de juzgar negativamente o de buscar culpables. Muchas veces es correcto juzgar de manera desfavorable a una persona, cosa o acción. De hecho, un verdadero amigo, alguien entrañable, le dirá a su amigo cuando comete un error y le hará ver las faltas que está cometiendo. Por ejemplo, en Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero oportunos los besos del que aborrece. Oportunos los besos del que aborrece. Hermanos, Jesús fue muy crítico con la hipocresía de los fariseos. Y él expresó su desaprobación con fuertes declaraciones en varios momentos. Lo vemos ahí en Mateo 23. Sin embargo, hermanos, las críticas de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron verdaderas. Siempre fueron verdaderas y en última instancia fueron amorosas. Fueron amorosas. Hay una diferencia significativa entre ayudar a alguien a mejorar y tener un espíritu de crítica. Un espíritu de crítica nunca se complace. Nunca se complace. Un espíritu de crítica espera y encuentra decepción donde quiera que él vea. No hay nada bueno cuando existe un espíritu de crítica en una persona. Por más que las cosas anden o estén esforzándose para ir bien, siempre tendrá una crítica. Siempre tendrá una crítica. Un espíritu crítico juzga con arrogancia. Se provoca fácilmente
contabiliza todos los errores y nunca tiene la esperanza de sentirse satisfecho. O sea que siempre está criticando. Siempre está criticando. Esa actitud daña tanto al que critica como al que es criticado. O sea, está dañando a aquel que está criticando, emanando un espíritu de crítica constante, pero también daña a quien él critica. Hicimos la diferencia con nuestro Señor Jesucristo de que las críticas que él hacía eran verdaderas. Pero a veces nosotros nos encontramos que hermanos pueden caer en el espíritu de crítica solamente por criticar. Solamente por criticar, porque algo no les pareció bien, porque algo no cuadró con lo que ellos pensaban, con sus expectativas, e inmediatamente caen en una crítica, en poder criticar. El autor del libro de Pecados Respetables, señala que antes de hacer una crítica, las preguntas que nosotros debemos hacernos son las siguientes. ¿Es amable lo que voy a decir? ¿Es amable lo que voy a decir? ¿Es necesario que lo diga? ¿Realmente tengo que decir esto? Son preguntas que nosotros podemos hacernos antes de poder criticar. Eso es ser sabio, hermanos. Eso es ser sabio en poder preguntarse. Hermanos, la crítica bíblica es útil. La crítica bíblica es útil, amorosa y basada en la verdad. La corrección debe ser amable, proviene del amor, no de una actitud rencorosa. Y eso es lo que tiene el espíritu crítico, una actitud rencorosa. Una actitud rencorosa. No solo pecamos por lo que decimos acerca de los demás, sino por la manera en que hablamos unos a otros. Hermanos, el hablar pecaminoso incluye palabras ásperas, el sarcasmo, insultos o poner en ridículo a los demás. Y esto último, muchas veces tenemos que reconocer que a veces nos parece sutil lo que vamos a decir o nos parece sutil lo que yo estoy diciendo, pero puede dañar a mi prójimo, puede dañar a mi hermano. O a veces hay ciertas actitudes que pueden ridiculizar la vida de mi hermano. Hermano, ¿quién soy yo para poder ridiculizar la vida de mi hermano? ¿Acaso me siento superior a él? ¿Que yo siento deseo de ridiculizarlo? Hay una línea muy delgada y que muchas veces se traspasa cuando muchas veces nosotros dañamos o decimos, no, si estalla esto. Estalla, estamos compartiendo, ¿cierto?, en un ambiente de distensión, en un ambiente de diversión, pero hay una línea muy delgada cuando pecamos y traspasamos esa línea y perjudicamos la vida de mi hermano. Y perjudicamos la vida de mi hermano. Estas palabras provienen, hermanos, cuando estamos hablando de hablar pecaminoso, que incluyen palabras ásperas, sarcasmo, insultos y poner en ridículo a los demás. Estas palabras provienen de una actitud impaciente o ira. Nuestro Señor Jesucristo, rechazando la actitud que tenían los fariseos, mire, vaya conmigo a Mateos 12, 34. Mateos 12:34. Rechazando a nuestro Señor Jesucristo la actitud que tenían los fariseos al poder cuestionar a nuestro Señor Jesucristo, dice él: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, evidentemente caer en todos estos pecados que hemos mencionado es algo malo, pero debemos entender que la lengua es solamente un instrumento.
La lengua solamente es un instrumento y solo revela lo que hay en nuestros corazones. La lengua es un instrumento y lo que dice nuestra boca, lo que nosotros decimos, es lo que hay en nuestro corazón. De manera que si nosotros pecamos con el chisme, con la calumnia, con poder hablar de más, con poder tener un espíritu crítico, está revelando cómo está nuestro corazón. Si quisiéramos hacernos una radiografía a nuestro corazón, debiéramos grabarnos y ver lo que nosotros decimos, porque eso va a evidenciar lo que está en nuestro corazón. Lo que está en nuestro corazón. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nos convertimos en cristianos, se espera de que en nosotros haya un cambio en la forma de hablar. Ya no hablamos como hablábamos antes, sino hay un cambio completo. Porque vivir para Cristo cambia la manera en que nosotros elegimos nuestras palabras. Cambia por completo la forma en que yo hablo. Y esto no tiene que ver solamente con ocupar ciertas palabras o ocupar ciertos tonos de voz, sino tiene que ver porque hay un cambio en nuestro corazón. Y ese cambio tiene que notarse en cómo yo hablaba antes. Como le dije, no tiene que ver con la entonación de voz, sino con las cosas que yo decía. Porque antes nosotros éramos enemigos de Dios y teníamos un corazón entenebrecido, y ahora que nosotros hemos venido a la luz, estamos iluminados por Dios, y por lo tanto de nuestro corazón y de nuestra boca deben salir palabras que glorifiquen a Dios. Hermanos, hay que recordar que antes que nosotros, cierto, fuéramos salvos, estábamos en esa condición, muertos espiritualmente. Y Pablo describe a los que están muertos en el pecado como sepulcro blanqueados, sepulcros abiertos en su garganta. Nuestras palabras están llenas de bendición cuando nuestro corazón, su corazón, está lleno de bendición, hermanos. Está lleno de bendición. Por lo tanto, si llenamos nuestros corazones con el amor de Cristo, solo la verdad y la pureza pueden salir de nuestras bocas. Pueden salir de nuestras bocas. El autor del libro coloca el ejemplo, y se coloca él de ejemplo, diciendo que en una oportunidad él logró poder controlar su lengua y él no dijo nada. Él coloca la expresión diciendo de que él se mordió la lengua para no decir algo. Él estaba contento por poder lograr haber refrenado su boca. Pero luego, al paso de las horas, se dio cuenta que a pesar que había refrenado su lengua, él lo había pensado. Concluyendo que es necesario no tan solo cuidar las palabras que salen de nuestra boca, sino que lo más importante es cuidar nuestro corazón. Es cuidar nuestro corazón. David oró de la siguiente manera. En el Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y esta, hermanos, debe ser nuestra oración permanente en nuestras vidas. Nosotros debemos desear que en nuestra vida no haya pensamientos corrompidos, que de nuestro corazón no hayan pensamientos corrompidos y que solo emanan palabras de nuestro corazón que vayan a edificar y a glorificar a Dios. Que edifiquen a los demás y que glorifiquen a Dios. Mire, quisiera mencionarles algunas aplicaciones en cómo nosotros podemos y debemos considerar cómo alimentar nuestro corazón para que abunden palabras de edificación.
En primer lugar, es poder leer la palabra de Dios, en poder leer las Escrituras. El apóstol Pedro señala en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, con respecto a la bondad en el Señor, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por un lado, ya que Dios es el autor de las Escrituras, ningún otro libro puede mostrarnos a Dios más que las Sagradas Escrituras, hermanos. No hay ningún otro libro que nos pueda demostrar realmente a Dios. Y al ver a Dios, hermanos, nosotros somos cambiados. Por eso es que es importante poder leer las Escrituras, para que nosotros conozcamos al Dios de las Escrituras. Por eso es que es importante que cuando usted escuche un mensaje y cuando sea expuesto a la palabra, usted escudriñe la palabra de Dios. Nosotros no traemos la Biblia solamente por poder adornar nuestro cuerpo. Nosotros traemos la Biblia para poder escudriñarla, para poder sentir el peso de la palabra de Dios. Y por otro lado, ya que Dios es nuestro creador, ningún otro libro puede explicarnos mejor lo que somos y por qué actuamos como actuamos. No hay ningún otro libro, no hay un libro anexo paralelo a las Escrituras que nos pueda ayudar a explicar lo que somos. Son las Escrituras, es la palabra de Dios, y por lo tanto nuestro corazón se llena de la palabra de Dios. Se llena de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que nosotros podamos memorizar la palabra de Dios. Porque en nuestras conversaciones nosotros podemos traer a nuestra mente la palabra de Dios, y de nuestra boca, porque está en nuestro corazón, pero de nuestra boca va a salir palabra de Dios. Palabra de Dios. Lo segundo es orar. El Señor Jesús les hizo este recordatorio a sus discípulos cuando les señala en Mateo 26:41 que velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero dice nuestro Señor Jesucristo, la carne es débil. Hermanos, debemos reconocer que nosotros somos débiles. Por tanto, necesitamos de la oración. Nosotros en nuestras oraciones debemos rogar para que Dios perdone nuestros pecados de la lengua y renueve nuestra mente. Renueve nuestra mente. Hermano, si estás allí orando y tienes el tiempo de poder recordar los pecados que cometiste con tu lengua, arrepiéntete. Arrepiéntete, reconoce ante Dios todos los pecados que has dicho, todos esos chismes que han salido de tu boca, las calumnias, y es arrepentirte. Arrepentirte de todo aquello malo. Hermanos, nuestro espíritu es fortalecido al pasar tiempo buscando el rostro de nuestro Señor. En tercer lugar, para poder alimentar nuestro corazón, para que de nuestra boca haya abundancia de la palabra de Dios, es poder escuchar sermones. Escuchar sermones. En primer lugar, asiste a la iglesia. Ven a la iglesia a escuchar aquí la palabra de Dios. Ven acá a escuchar la palabra de Dios y sé expuesto de la palabra de Dios. En el libro de Hechos se nos revela que después de que los hombres y mujeres fueron expuestos a la primera predicación del apóstol Pedro, ellos dijeron que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y eso, hermano, lo produce solamente la palabra de Dios en la vida de las personas. Solamente la palabra de Dios produce tales convicciones en la vida de las personas al preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer ahora que soy pecador? Bueno, eso pasa cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios. No tiene nada de malo poder escuchar
predicaciones en YouTube y hay abundancia de predicaciones, pero tu deber como cristiano, tu deber como hijo de Dios es estar en la iglesia siendo expuesto a la palabra de Dios. El no hacerlo también estás pecando. Cuando buscas excusas para no venir a la iglesia y no ser expuesto a la palabra de Dios, eso es pecado. Es pecado y debemos arrepentirnos. Por lo tanto, cuando nosotros somos expuestos a través de los sermones, nuestro corazón se llena de la palabra de Dios. Hoy tenemos la bendición, hermanos, de poder escuchar muchas predicaciones, pero ven a la iglesia a escuchar la palabra de Dios para que nosotros seamos renovados en nuestra mente, renovados en nuestros corazones. En cuarto lugar, ten buenas conversaciones en la fe. Ten buenas conversaciones en la fe. Hermanos, es edificante para nuestros corazones cuando tenemos conversaciones con hermanos donde el centro de nuestras conversaciones es Cristo. Es cierto, a todos nos gusta, quizás el fútbol, a algunos nos gusta más, otros menos, ¿cierto? O ciertas actividades que pudiésemos nosotros compartir, pero las conversaciones que edifican nuestra vida son cuando hablamos de Cristo y llenan nuestro corazón, nuestra vida. A veces nos perdemos de estas bendiciones. Nos perdemos de estas bendiciones por nuestra personalidad. Y yo le recomiendo algo, hermano. Usted no se vaya inmediatamente cuando termina el culto. Comparta. Porque ya hay bendición cuando nosotros compartimos, cuando nosotros conversamos, cuando nosotros nuestras conversaciones giran y el centro es Jesucristo. Somos bendecidos. Usted es bendecida, su familia es bendecida. Tenga buenas conversaciones cuando usted invita a una familia de la iglesia a su hogar, para que el centro de esa invitación sea Cristo. Sea Cristo, no se aparte de aquello. En quinto lugar, está el poder participar de las actividades de la iglesia. Participar de las actividades de la iglesia, hermano. Cuando nosotros participamos de las actividades de la iglesia, nuestra alma es edificada. Nuestra alma es edificada. Cuando nosotros nos reunimos, cuando los varones se reúnen, cuando las damas se reúnen, cuando los jóvenes se reúnen, cuando los matrimonios se reúnen, cuando vamos a evangelizar o cuando hay en conferencia, nuestra alma se nutre, nuestra alma se llena de la palabra de Dios en aquellos lugares. Por lo tanto, el poder ausentarse sin motivo o justificación es un pecado igual. Es un pecado porque estamos restándonos de poder recibir la bendición de Dios por medio de esas reuniones, por medio de esos momentos especiales. Y termino con esto, hermanos. El apóstol Pedro nos dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dejemos, hermanos, dejemos que el poder de nuestras palabras sea utilizado por Dios para manifestar el poder de nuestra fe, y que Dios nos permita, hermanos, usar nuestras palabras como instrumento de amor y gracia salvadora hacia los demás. Que seamos utilizados y que nuestras palabras sean utilizadas con el propósito por el cual Dios nos dio el que nosotros hablásemos, que es poder glorificarle a Él, que de nuestras bocas salgan palabras de edificación. De edificación. Oremos a Dios. Oh Dios amado, gracias le damos a usted, Dios, que nos permite poder hablar, poder comunicarnos, poder expresar por medio de las palabras. Pero queremos, oh Dios amado, pedir perdón, porque muchas de nuestras palabras reflejan que hay pecado en nuestro corazón.
Y queremos pedir perdón, oh Dios, para que en dependencia del Espíritu Santo, usted nos ayude, Dios, a que en nuestro corazón sea lleno de su palabra, que de nuestro corazón emanan palabras de edificación hacia mi hermano o hermana. Que el centro de nuestras conversaciones, que nuestras palabras sean de bendiciones, oh Dios. Queremos cumplir el propósito por el cual usted, oh Dios, nos ha dado el habla de poder glorificarle a usted, Señor. Le glorificamos a usted en el nombre de Jesús en esta hora. Amén.